Saludos, buenas noches. Noche del martes 7 de junio. Se inicia la semana para nosotros, se inicia un nuevo capítulo, una nueva semana de de la Y asturiana, en una jornada esta en la que hablaremos de mediación, más concretamente de mediación escolar, en la que también hablaremos de cine de autor, cine amateur, cine independiente, y en la que también hablaremos de ciencia y prácticamente de todo con el profesor Fidalgo, guardando un espacio, eso sí, para la ciencia, más concretamente para la astronomía, en un programa que, como siempre, guarda un apartado muy especial para la solidaridad con el Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues el Limón Game es un juego tan sencillo de ejecutar como difícil de conseguir su premio. Consiste básicamente en posar una moneda como esta sobre el limón que flota en ese agua. El invitado o colaborador de la casa que lo consiga, bueno, pues se irá directamente para Las Caldas Villatermal. Si la moneda se va al fondo, pues son unos muy modestos fondos que pasan a engrosar los existentes y que destinamos para la ayuda a una veintena de ancianos que malviven en un asilo en los campamentos de refugiados de Miao, en India. Vamos con la prueba, en este caso, vamos a ver si damos con lo que es ese centro de masa del limón. ¡Oh! Faltó nada, absolutamente nada, con lo cual nuestros invitados y colaboradores tendrán la oportunidad, y atención, porque hoy una de ellas es la única mujer que por el momento ha conseguido dominar ese limón. Cabecera y comenzamos. Hace unas semanas hablábamos de mediación familiar, más centrado en mediación de pareja. Hablábamos con Fedra Salvador, directora de Mediados en la calle Arquitecto Reguera 13, escalera A, segundo A de Oviedo. Hoy vamos a hablar de mediación escolar, mediación enfocada a los más pequeños de la casa y también a los adolescentes. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, pues vamos por concepto. ¿Qué es y en qué consiste la mediación escolar? Pues la mediación escolar es un poco diferente de la mediación familiar. También es una alternativa para resolver los conflictos que surgen en las escuelas, pero también tiene una parte muy educativa, que es la parte de dotar al joven de todos esos recursos que necesita para no tener que llegar a tener conflictos, sino a saber desenvolverse de una manera natural y sin problemas. ¿Prevenir antes que lamentar? Prevenir antes que lamentar. Perfecto. ¿A quién está dirigida y en qué ámbito se aplica? Pues se aplica en todo el ámbito escolar, a toda la comunidad educativa. Se trabaja con los profesores, también se trabaja con padres y sobre todo con los chavales, pero desde que empiezan desde pequeñitos hasta que dejan la etapa escolar. Y es para todo tipo de conflictos. Pero como te comentaba, pues tiene esa parte educativa que cuanto antes se empiece a educar al joven en manejos de la comunicación, en cómo resolver tus problemas sin tener que llegar a las peleas, en saber decir lo que quieres decir, en respetar a los demás, en esa igualdad que hay que tener en un aula, el saber convivir. Cuanto antes se empiece a educar en eso, pues mejor. Y luego está la parte ya pura y dura de dotar al centro escolar de mediadores para que ellos solos puedan resolver los conflictos de su propio colegio. Peleas en los colegios ha habido toda la vida. No obstante, me imagino que cambian las técnicas de violencia entre los jóvenes. Antes nadie tenía móvil, ahora hay lo que llaman incluso acoso no sé cómo se dice, acoso por móvil o bullying y todo esto. Ciberbullying. El ciberbullying. ¿Esto sí. también se aplica, también es un ámbito de la mediación? Sí, sí que es verdad que esa parte que tenemos nosotros llamamos prevención, ¿no? El provenir al chaval
de toda la educación que necesita para vivir su tiempo, ¿no? En este caso, pues lo que nos corresponde es dotarle de cómo tienes que relacionarte en las redes sociales. Hace años, pues cuando yo iba al colegio, lo más duro que podía pasar era que llegaran a las manos y aquello acabara en sangre, ¿no? El que rompieras la cara a alguno era lo máximo y ya era bastante grave. Ahora hay otras formas de peleas que pueden ser mucho más duras y puede ser simplemente el hacer el vacío a un alumno, el que sea como un fantasma dentro del colegio. Eso puede pasar más desapercibido y es una forma también de ser violento, el omitir a alguien, el no contar con esa persona, un compañero tuyo, el que da igual que esté en clase, que no esté, nadie sabe de él, nadie conoce nada de él. Y es una de las formas que pasa en nuestros colegios, pero sobre todo es el acoso, como tú dices, por WhatsApp, por redes sociales, por Facebook, el cómo se utiliza a un joven en concreto para ir todos a por él. Y entonces los mediadores lo que tenemos que hacer es trabajar eso con toda la clase y también con los padres y con los profesores de cómo tienen que enseñar y cómo tienen que detectar qué está pasando en ciertos casos. ¿Y cuál es el grado de implantación en los centros educativos asturianos comparado con el entorno geográfico? De los servicios de mediación, me refiero. Bueno, pues aquí en Asturias somos peculiares siempre. Hace unos años, pues el Principado sí que tenía unas líneas concretas para trabajar lo que se llamaba pues la educación en los centros de esta manera, ¿no? De culturas pacíficas, el sistema de mediación, de resoluciones alternativas de conflictos, y específicamente se trabajaba esto, ¿no? La educación para la paz en los centros. Lo que pasa es que con la crisis pues la financiación se recortó y los colegios dejaron de tener subvención para trabajar estas cosas. Ahora lo que sí contamos son con directores de colegios que les interesa mucho tener en sus centros pues una línea de trabajo para esta cultura de la paz, e invierten todo el refuerzo que necesiten, tanto de recursos económicos como de personas, para que eso se lleve a cabo. Y es lo que contamos. Es poquitas iniciativas, pero son potentes. Sí que es verdad que en otras comunidades autónomas ya no dependemos de financiación, pues hablamos igual del País Vasco o de Madrid, Andalucía, donde en casi todos los colegios, un 80%, ya es normal que veas carteles de mediadores, que veas aulas donde ponga aula de mediación, donde veas a los chavales en los recreos, que ellos son los mediadores y están vigilando a ver dónde hay un conflicto para ellos ir a ayudar, a resolver. Y eso es lo normal. Aquí pues todavía nos queda bastante. Claro. Esto choca quizás en un relevo generacional. Quizás choque a muchas personas. Dicen, bueno, eso se solucionaba muy fácil por la vía rápida. 2 bofetones al que... Exactamente, y solucionado. Sí, lo que pasa es que es verdad que las generaciones han cambiado. Es otro tiempo y ahora pues... ya no sirve el imponerte el no por el no, sino que tiene que ser un no razonado. Y muchas veces los jóvenes crecen no con un no razonado, no porque pasa esto, esto y esto, sino que simplemente no hay norma. Y como no hay norma, todo vale. Y en un centro escolar donde cada uno además es de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, pues lo que para unos es normal, y puede ser para uno normal el ser violento, para otro puede ser normal el tratar a insultos, y para otro puede ser normal el simplemente pues pasar de todo, ¿no? Entonces hay distintos modelos educativos de sus propias casas y de sus propias vidas, y eso lo aplican en la convivencia con los demás. Y ahí es donde chocan, chocan el respetar a uno, dónde llega el respeto y dónde termina el tuyo propio, ¿no? ¿Son entonces los niños el reflejo de lo que ven en casa? Yo estoy convencida de que sí, totalmente. Si desde pequeñitos llevan un modelo educativo, al final de una manera o de otra acaban plasmándolo, y sobre todo cuando llegan a edades adolescentes, ya en infantil se nota. Pero en edades adolescentes reflejan lo que han visto desde pequeños, no solo en su casa, igual se han educado con una familia más extensa, pero aún así reflejan lo que ven. Póngame un caso práctico, manteniendo obviamente el anonimato. ¿Qué pasos a seguir? Pues normalmente se trabaja, se intenta trabajar con toda la comunidad educativa,
Pues la iniciativa tiene que partir de la dirección del centro. El director del centro es quien en este caso contactaría con el centro Mediados y nos diría pues, que quiere implantar un sistema de mediación. Lo que se hace primero es un trabajo de dar a conocer qué es esto de la mediación. Es una charla muy breve para todos los alumnos y se les explica qué es la mediación escolar. También se hace una charla paralela para los profesores y para los padres a través de las AMPAs, de las asociaciones de padres y madres. Es totalmente voluntario y a los alumnos se les llega a través de las horas que tienen de tutorías. Claro. Una vez que se llega ahí a dar a conocer qué es la mediación, para que les suene más que nada, pues lo que se trabaja en las distintas tutorías con los chavales son sobre todo habilidades sociales. Lo que te comentaba, es esa parte educativa. Se trabaja desde los pequeños hasta los mayores. Igual hay centros en los que dicen nuestro problema es básicamente con los mayores, con los de secundaria o bachillerato. Bueno, pues se trabaja con esos. Pero se aconseja que sean ciclos completos. Si es primaria, toda primaria. Si es secundaria, toda la secundaria. Y si es el bachillerato, pues con los 2 cursos de bachillerato. Para que así no solo sea un curso aislado, sino que trabajes un curso y al curso siguiente también. Se trabaja pues cómo comunicarte, cómo decir tu opinión sin ofender a los demás, incluso cuando quieres ligar con una chica, cómo hacerlo sin acosarla, cómo hacerlo de manera correcta, cómo tienes que expresar tus gustos, tus preferencias de una manera correcta. En clase, cómo convivir con los demás sin faltar al respeto, cómo no utilizar insultos de manera habitual para mostrar cuánto eres amigo de otra persona. Claro. Eso se trabaja todo con talleres, con juegos, con vídeos, durante unos meses. Una vez que pasa eso, también se está formando a los profesores de cómo resolver los conflictos en el aula. Cuando llevas un tiempo trabajando, un trimestre, con los profesores y con los alumnos y dando alguna pauta también para los padres, pues ya se eligen aquellos alumnos que apuntan maneras que sean buenos mediadores. Y entonces se les hace sesiones aparte para que ellos sean los mediadores en su centro escolar. Pero también se eligen profesores, esos profesores que enganchan fácilmente con los alumnos, pues igual el profesor de gimnasia o el orientador que tiene unas cualidades especiales o ese profesor de ciencias que engancha con los alumnos y que es capaz de ser capaz de conectar con ellos, de decirles si tienes un problema, incluso con profesores por el medio, un alumno con un profesor, que sean capaces de ir a un espacio donde haya alumnos mediadores y profesores mediadores que sean capaces de intervenir y de llegar a resolver ese acuerdo, ese conflicto, mediante un acuerdo pues totalmente válido, ¿no? Un espacio de diálogo, donde vean que si hay un conflicto entre adultos y alumnos, los adultos y los alumnos son capaces de resolverlo. Para eso es fundamental, igual que en otros procesos de mediación, tiene que haber una igualdad entre las personas que tienen el conflicto y el mediador. En un centro escolar también. Si 2 alumnos tienen un conflicto, quien tiene que resolverlo, el mediador tiene que estar presente siendo alumno. Si es un profesor, al final es un poco como intimidatorio, ¿no? Al final, ¿qué llegas a un acuerdo porque tienes miedo al profesor o por qué motivo? Y al revés, si tienes un conflicto con un profesor y quienes están mediando son profesores, eso es un poco desigual, ¿no? Entonces, tiene que estar un poco igualado. Para eso tienes que formar alumnos y profesores a la vez. Pero tiene muy buenos resultados porque después de un curso de trabajar con ellos, al curso siguiente, aunque todavía se les siga acompañando, en este caso Mediados sigue tutorizando todas esas sesiones, pues ya son capaces de en pequeños conflictos resolverlos, detectarlos. Cuando va a estallar en el aula un conflicto, es decir, antes de que estalle, ven a este espacio pequeñito que hemos habilitado en el colegio y que es tu centro de mediación, ¿no? Y que en un recreo se puede resolver. Claro. ¿Y quién puede ser mediador en el ámbito escolar? Pues como te comentaba, puede ser cualquiera que tenga una capacidad de comunicarse bien, de ser imparcial y de dejar a un lado la amistad y ser suficientemente frío como para querer resolver, o sea, ayudar a resolver a los demás esos problemas, ¿no? Es tener buena voluntad, sobre todo, y tener ganas de aprender, dejar que te enseñen. Siembran ustedes desde muy pequeñitos, no obstante son los adolescentes
el público, digamos, el objetivo más difícil? Hombre, ahora mismo es donde más se detectan casos de necesidad de la mediación, pero está claro que cuanto antes se empiece a dotar a ese chaval de pequeños recursos, pues mejor llegará preparado para la adolescencia, ¿no? Pero claro, como no hemos empezado en cursos pequeños, pues nos toca ya cuando estallan los conflictos y estallan, por desgracia, pues eso, en la adolescencia. En otras comunidades, pues por ejemplo en el País Vasco, ya desde las ikastolas, desde los pequeñitos, pues ya empiezan a trabajar esa cultura de la paz, pero ellos es algo que ya tienen arraigado pues desde nuestra generación, que hemos vivido con esos conflictos políticos, con esa cultura, pues ellos ya desde las escuelas han intentado pues, dotar al niño de esas herramientas para no llegar a conflictos mayores. Curioso, cuando menos. ¿Presentan más receptividad los chicos, las chicas o por igual? Lo que nos encontramos es que los chicos son buenos mediadores porque saben escuchar mejor que las chicas. A las chicas les cuesta un poco el saber escuchar porque enseguida quieren dar solución a los problemas y el mediador no puede dar solución. Claro. Tiene que ayudar a que ellos lleguen a la solución. A las chicas es eso que algo, o sea, eso les cuesta un poquito, ¿no? Pero cuando hay un conflicto y tienen así dudas de cómo solucionarlo, el equipo de mediadores del colegio se reúne y dice, pues yo tengo este conflicto, ¿me ayudáis? El resto de mediadores, ¿por dónde puedo orientarles para que ellos lleguen a la solución? Entonces se apoyan unos a otros. O sea, un solo mediador nunca interviene. Lo normal es que intervengan dos mediadores a la vez, ¿no? Para que entre los dos pues tengan más facilidad de ver por dónde van los tiros, por dónde preguntar, por dónde orientarles para que lleguen a la solución. Pero bueno, al final, si trabajas bien esa parte de prevención, de herramientas, pueden ser mediadores perfectamente buenos los chicos y las chicas. Y las chicas. Por otra parte, quizás pienso, usted me corregirá, como lo más difícil, ¿cómo captar la atención de los jóvenes y conseguir que se impliquen, que no estén allí sentados cuando, por ejemplo, usted les está explicando esto y diciendo, bueno, sí, cuando salga al patio voy a poner fino aquel de la clase de al lado? Pues lo fundamental para llegar a ellos es conocer sus problemas, qué conflictos tienen, con pelos y señales, y ponerles nombre y apellidos, porque eso seguro que está pasando en su centro. Seguro que cuando tú estás explicando ese ejemplo en concreto, ellos le están poniendo el nombre de un compañero, una compañera, y entonces dicen, ostras, que esto nos está pasando, y entonces te prestan atención. Y luego en la parte más de educación, de herramientas, si tú a un chaval le estás diciendo, yo te voy a enseñar cómo acercarte a esa chica que te gusta o cómo acercarte a ese chico que te gusta y al final poder tener una relación, ¿por qué no?, de novios, ¿no? Cómo hacerlo con éxito. Te prestan atención. Tú lo que estás trabajando es la comunicación, estás trabajando el respeto por el otro sexo, pero de una manera atractiva para ellos. ¿Y eso les sorprende usted a ellos o ellos a usted? Bueno, a mí me sorprenden con las preguntas que hacen, ¿no? Pero normalmente al principio les sorprendo yo. Les sorprendo porque les hablo en su lenguaje, de una manera, pues bueno, que no sea muy técnica y que ellos sepan de qué estoy hablando. Pero a ligar se aprende, entonces. Bueno, es un proceso. Llegamos hasta aquí sin que nos enseñaran. Sí, hombre, la suerte es un factor a tener en cuenta. También. Pero es verdad para unos más que para otros. Que al final, si te fijas en las películas, el protagonista que está trabajándose a esa chica desde el principio, que la va conquistando, que tiene detalles, que se va acercando, que te deja la intriga ahí de una escena a otra, al final ese triunfa. Y con seguridad, vamos. Y eso, un chaval, pues también es importante, ¿no? El que le digas, bueno, esto es un trabajo de una escena tras otra y al final, pues tendrás una novia que puede ser de por vida. Bueno, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sí, el que la sigue, la consigue. Ahí, efectivamente. Bueno, pues más o menos conocemos lo que es, conocemos lo que es la mediación escolar. La próxima vez que la veamos, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de algo que está muy relacionado con la mediación familiar y la mediación escolar. Sí. Es los conflictos entre padres e hijos. Se llama la mediación intergeneracional. Ahí veremos un poco.
que con los horarios que ahora tenemos los padres y el ritmo de vida que se lleva, supongo que cada vez es más común. Sí, cada vez es más común, sí. Hay muchos tipos de conflictos intergeneracionales, no solo con adolescentes, también con padres ancianos y hijos ya mayores. Me imagino. Bueno, pues Fedra Salvador, directora de Mediados en calle Arquitecto Reguera 13, escalera A, segunda A. Bien, en Oviedo, bueno, pues la mujer de la eterna sonrisa, la invitamos a que participe en el juego solidario, pero, siempre tiene que haber un pero, porque usted, como ya lo consiguió en una ocasión, sí. Bueno, pues en este caso, este pez en rosita, pues... No quiere nada. Sí. Él se lo va a poner un pelín más difícil. Vamos a intentarlo. Vamos allá. Casi. Muy bien. Bueno, no fue casualidad, por lo tanto, la primera vez. Bueno, pues Fedra Salvador, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por participar y por explicarnos lo que es la mediación escolar, que al igual que de la que hablaremos la próxima vez, la mediación intergeneracional, bueno, pues supongo que cada vez está más en boga, en este caso, en los centros educativos. Muchísimas gracias. Y nosotros ahora nos vamos muy rápidamente a publicidad y a la vuelta hablamos de cine, pero no de cine de grandes producciones, sino cine amateur, cine de autor, cine independiente. Hasta ahora. Continuamos y lo hacemos hablando de cine. Sé que habitualmente hablar de cine en esta casa es los jueves y con Ismael Juárez, pero vamos a hablar con un hombre, Benjamín Villaverde, director de cine amateur independiente. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, que apunta y muy alto en el tema de los cortos en Asturias. Bueno, tal es así que ha estado, me corrige si me equivoco, muy a punto de colarse en la gala de los premios Goya, bueno, con uno de sus cortos. Bueno, es un poco así, digamos, de una forma un poco ostentosa, pero bueno, estuvo cerca. De hecho, el último estuvo cerca de meterse quizás en los Oscar, porque se presentó a un festival en Finlandia, el Festival de Tampere, que es Festival Pro Oscar. Hay una serie de festivales a lo largo del mundo que si los ganas te dan la opción de ser candidato al Oscar, y uno era este de Finlandia, así que Varadero, el último corto que hice, pues también estuvo ahí a las puertas, digamos, de los Oscar. Pues entonces, para hablar de cortos de cine, no podíamos tener mejor invitado. Hablaremos posteriormente de Varadero. Hábleme brevemente de su obra. Bueno, pues ahora mismo lo que tengo son una serie de cortos, en concreto 4, que empecé en el año 2009, y desde entonces pues han recorrido bastantes festivales a lo largo del mundo, y han obtenido diversos premios, pero bueno, son todos cortometrajes muy modestos. De hecho, la producción nunca me ha salido más allá de 100 euros. Sí, es quizás un poco sorprendente, es, digamos, un cine un poco precario, pero bien es cierto que luego, por ejemplo, la distribución va a ser un poco más cara. Pero bueno, estos 4 cortos han tenido un recorrido bastante importante. Han estado pues desde el Festival de Cine de Gijón, que fue donde empecé, donde envié el primero, Tacones, el primer cortometraje, y hasta pues lugares tan lejanos como Argentina, México, la India. Pues recientemente tuve un par de premios en un festival en Jaipur. ¿Hay una evolución en su obra? No tanto en el hecho de que sigo haciéndolos, digamos, un poco en plan precario, pero sí que, digamos, que voy elaborando un poco mejor mi estilo. O sea, tengo un estilo muy cercano al cine nórdico. O sea, son planos largos, apenas hay diálogos. De hecho, de mis 4 cortometrajes solo en uno hay diálogos, en Varadero. En el resto no hay diálogos. Son planos largos, interpretaciones muy hieráticas, muy secas. O sea, los actores apenas interpretan o apenas gesticulan, porque yo creo que a veces una mirada es mucho más importante que una serie de ostentaciones. Bueno, ahora estamos mirando aquí mismo Tacones, que fue mi primer cortometraje del 2009. Este cortometraje lo rodé en mi casa, yo mismo como actor, y lo presenté al Festival de Cine de Gijón, el primer festival al que me presenté, por tirar balas. O sea, no tenía ni idea. Yo, bueno, voy a presentarlo. Y fue seleccionado, fue a competición y ganó. O sea, ganó el premio de Asturias. Yo dije, coño, esto la cosa va bien. Porque de hecho dije, bueno, si esto no lo quiere nadie, pues bueno, de aquí estaba un poquito más gordito y con más pelo. Bueno, ¿cómo es la aventura de rodar un corto con un presupuesto de 100 euros? Difícil.
Es muy difícil, porque de hecho tienes que andar buscando gente que quiera colaborar de forma gratuita, casi por amor al arte. Claro. Al ser amateurs tienes que andar compaginando horarios, hay gente que estudia, que trabaja, y claro, intentar hacer un plan de producción en el que tienes que intentar concretar los días, hacerlo todo en el menor tiempo posible y demás, es difícil, es muy difícil. Tienes que andar sacando tiempo de donde sea, tienes que andar recurriendo casi a veces de rodillas para que te dejen rodar en determinados sitios, andas sin permisos, es muy complicado. Yo intento siempre motivar a la gente diciendo que bueno, que al final los cortos, he tenido suerte que todos ellos han obtenido premios y se han proyectado en el extranjero, que bueno, va a tener cierta visibilidad y a lo mejor para el tema de currículum les puede venir bien. Pero aún así siempre, cada vez que cojo un proyecto, parto de cero. Hay que volver a parto de cero, sí. ¿Qué aporta el corto al cine? Pues aquí hay muchas vertientes sobre qué es realmente el corto dentro del cine. Para unos simplemente es como el largo pero en corto, como dice el propio nombre. Para otros es o bien el camino a largo, o sea, como una especie de fase de entrenamiento o de aprendizaje. Hay otra gente que es como un campo de experimentación. De hecho, hay muchísimo cortometraje experimental. Por ejemplo, ahora estamos viendo Le Futur, que ha participado en bastantes festivales de surrealistas o festivales experimentales, donde, por ejemplo, este está hecho con fotos. O sea, aquí pues quise experimentar no hacer un cortometraje en vídeo, sino hacerlo con fotos. Y eso, y luego hay gente que son simplemente cortometrajistas, o sea, que nunca se van a dedicar ni a largo. Ellos están muy cómodos trabajando en el formato corto, con trabajos de poca duración, y bueno, digamos que todas estas son las vertientes que tienen los cortometrajes, con lo cual pues lo que puede aportar al cine es eso, quizá experimentación, entrenamiento, aprendizaje, todo esto es lo que puede aportar al cine. Hábleme de su próximo proyecto, de Varadero. O el próximo, no, el último proyecto. El último Varadero pues fue un cortometraje rodado hace un par de años. Va a salir por ahí, me parece. Y fue mi primer cortometraje con diálogos. Fue rodado en Avilés, principalmente en los barrios de Versalles, y también tuvo localizaciones en Oviedo y en Gijón. Y es un corto que se parece mucho, como comentaba antes, al cine nórdico, al cine de Aki Kaurismäki, donde, como vemos, son planos generales, vemos que prácticamente los actores no hablan. Interaccionan uno con el otro, ¿no? No interactúan. Muy brevemente. Y sobre todo son las miradas. Como vemos ahí, el tema de las miradas es muy importante. Y este cortometraje, pues sobre todo, se ha proyectado en el extranjero. De hecho, en España ha tenido muy poco recorrido. Y en Asturias creo que solo se proyectó en el Festival de Cine de Gijón. El resto ha sido pues Finlandia, Italia, Marruecos, ha tenido un recorrido bastante grande. Y este también ha sido quizá mi cortometraje más complejo porque tiene una narración más cercana a lo que sería un largometraje, digamos de una forma más convencional, con lo cual, pues bueno, si algún día me atrevo a dar el paso a largo, pues bueno, tengo al menos la referencia de Varadero. ¿Y en mente qué proyectos hay? Pues ahora mismo estaba preparando otro cortometraje, quizás un poco más cercano a los primeros que hice respecto al tema de experimental, un poco de ciencia ficción, un poco alejándome de lo que ha sido Varadero. A veces me gusta cambiar, o sea, no quiero tampoco acomodarme siempre en las mismas cosas. Y más adelante, pues nunca se sabe. Sí que antes tenía en mente hacer un largo, ojalá un día hiciera un largo, tenía de hecho alguna escaleta, pero con el tiempo te das cuenta de que es un esfuerzo muy grande, a lo mejor para no tener, digamos, los beneficios que uno espera de ello, y quizás me dirija más hacia el campo de la experimentación, quizás a cortometrajes más experimentales, donde no haya una narración tan clara. Claro. Y bueno, quizás ese sea mi próximo camino, pero bueno, lo más cercano es ahora mismo un cortometraje, digamos, pseudo-experimental, pero también con una historia detrás. ¿Cómo está el tema del cine y del corto en España? Pues bueno, los cortometrajistas españoles están teniendo bastante importancia a nivel mundial. De hecho, recientemente creo que fue en Cannes donde ganó un cortometraje español. Y solamente hay que ver la programación de festivales en el extranjero, que no voy a decir un 50%, pero sí un gran porcentaje de la programación suelen ser cortometrajes españoles. En ese sentido, digamos que el cortometraje va bien. Otra cosa es el largo, ¿no? Eso, bueno, ya vemos todos cómo va el cine español, que va un poco al trantán. Hay una serie de figuras ahí, digamos, un poco marginales, que entran en festivales así y tal. Y luego en el tema de
digamos, del cine más comercial, pues bueno, estamos hablando como siempre de Almodóvar, Amenábar y demás. Y el resto suele ser un cine muy de consumo propio, de consumo nacional. ¿Y el cine en general, qué tendencias tiene actualmente? Quiero decir, ¿se abusa quizás demasiado por el avance tecnológico de los efectos especiales, de mucho generado por ordenador? Parece que la época de los decorados se ha pasado cuando ahora lo puedes generar con un croma. Sí, bueno, ahora mismo tiene sus pros y sus contras esto de los efectos especiales, en parte porque te puede abaratar el proyecto. Pero bueno, sí que es cierto que a veces abusa. De hecho, ahora mismo hay un montón de películas de estas de superhéroes que es apabullante. O sea, y es que ahora mismo uno no distingue ya si estamos hablando de películas de la Marvel, de DC Comics o tal, porque es que es un follón. Claro. Y además con estrellas de renombre, que deben ser carísimas esas películas. De todas formas, se sigue apostando por proyectos más modestos. Hay cinematografías, no tiene por qué ser la americana, que es donde salen, digamos, toda esta cosa apabullante de efectos especiales y tal. Pero, por ejemplo, el cine europeo o el cine asiático también están ahora muy pujantes y con propuestas también muy modestas, que no hay ni nada de efectos especiales, o si los utilizan a lo mejor es precisamente para apoyarse en la historia y que no sea cara. O sea, claro, a veces claro. El tema de los decorados es muy caro. O sea, tener que reconstruir una escenificación, algo histórico, algo así, es muy caro porque además no solo por tener que buscar el vestuario o los objetos o demás y el tener que utilizar un estudio para ello, sino por el tema de la gente. Necesitas a mucha gente, necesitas atletistas, necesitas diseñadores de vestuario. Es un follón. O sea, Claro. Si yo hubiera descubierto el cine ayer o hoy y usted tuviera que recomendarme una película en 1, 2, 3 ya, ¿cuál me recomendaría? El apartamento de Billy Wilder. El apartamento de Billy Wilder. Y qué suerte poder descubrir el cine así por primera vez. Bueno, sí, Sí. supongo que sí. Pues entonces me lo apuntaré, el apartamento de Billy Wilder. Benjamín Villaverde, director de cine amateur. Bueno, una de las grandes promesas, no, una de las grandes realidades de lo que es el cine, en este caso, de cortos en Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Le invito a participar en el juego solidario del Limón Game. Ha visto a su amigo Ismael Juárez, con lo cual lleva una pequeña ventaja. Bueno, no he aprendido las técnicas que él realiza espero no aprenderlas porque creo que siempre han caído al fondo. Él aún no lo ha conseguido. Así que adelante. Vale, vamos a ver si encuentro una monedita por aquí. Sí, pues mira. A ver. Vamos allá. Con cuidado. ¿Veis que se mueve? Ahí está. Anda. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? No. Si se queda, ya se queda eternamente. Es lo que tiene. Si alguien logra que se quede... ¿Usted es de Avilés? Sí. Hay algo con los de Avilés y el Limón. 3 personas, los 3 de Avilés, en este caso. Muchísimas gracias por participar. Le explicaremos ahora en qué consiste el premio, le pasamos con producción. Vale. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y ahora nosotros nos vamos a publicidad de una manera muy rápida porque tenemos que hablar con el profesor Fidalgo de muchas, pero que muchas cosas. Hasta ahora. Henrietta Swan Leavitt continúa con sus tribulaciones astronómicas, astrofísicas y poniendo los cimientos de lo que hoy son los estudios que se realizan con los grandes telescopios. Y no solo eso, continúa en su lucha diaria por la incomprensión de las autoridades de la época a que fuera científica por el mero hecho de ser mujer. Vamos con el diario secreto de esta pionera. Perdone, es la sordera, ya sabe. Les decía que me encanta la repostería. De hecho, cada domingo preparo una tarta escuchando la música de William Herschel, un músico y astrónomo de finales del 18.
¿Sabían que a principios del siglo XX se pensaba que la galaxia era como una enorme tarta aplastada de 25.000 años luz de diámetro con el Sol en el centro? De hecho, se pensaba que contenía todo el universo. Vamos, que universo era tan solo un nombre más para toda la galaxia. Pero no todo el mundo pensaba así. A lo largo de la historia, muchos astrónomos como Herschel observaron la existencia de pequeñas nebulosas muy difusas en el cielo nocturno. Para muchos eran nubes de gas que formaban parte de la Vía Láctea. Para otros eran auténticas galaxias, tan lejanas que no se podían distinguir estrellas en ellas. Kant las llamó universos isla. Así pues, en los locos años 20, la pregunta de moda entre los astrónomos era: ¿forman parte estas nebulosas de la Vía Láctea? ¿O acaso son universos isla independientes de la Vía Láctea con sus propias estrellas y planetas? En realidad, todo era cuestión de determinar fielmente el tamaño de la Vía Láctea y compararlo con la distancia a estas misteriosas nebulosas. Para zanjar de una vez por todas esta cuestión, en 1920 se organizó un debate en toda regla entre dos pesos pesados de la astronomía. Por un lado, Harlow Shapley, del Observatorio de Monte Wilson. El pastel es tan grande que es imposible que existan otros. Por otro lado, Herbert Curtis, del Observatorio de Lick. Evidentemente hay más pasteles en el universo. Los participantes expusieron educadamente sus puntos de vista científicos ante una interesada audiencia. Fue un triunfo de la ciencia y de la argumentación. Eso sí, ambos salieron pensando que habían ganado. Pero, ¿realmente ganó alguien? Bueno, Shapley tenía razón en algo. La Vía Láctea era, efectivamente, mucho más grande. Hoy sabemos que tiene 100.000 años luz de diámetro y que el Sol se halla muy lejos de su centro, a unos 25.000 años luz. Pero en 1923, Shapley recibió la carta de otro astrónomo, Edwin Hubble, que decía lo siguiente: Le interesará saber que he descubierto una cefeida en la nebulosa Andrómeda. Según mis cálculos, debe estar a una distancia de 1.000.000 de años luz. 1.000.000 de años luz. Según mi compañera astrónoma Cecilia Payne, al leer esta carta, Shapley exclamó: Aquí está la carta que ha destrozado mi universo. Y es que, a esta distancia, solo podía tratarse de otra galaxia similar a la nuestra. Otro universo isla. Curtis tenía razón. Hoy sabemos que el universo está compuesto de infinidad de galaxias que se agrupan en cúmulos y supercúmulos galácticos con tamaños de más de 100 millones de años luz. Forman un tejido de filamentos compuestos por millones de galaxias que encierran grandes vacíos en los que apenas se detecta materia luminosa. Es la estructura a gran escala del universo. En fin, que en toda esta inmensidad lo que está claro es que la Vía Láctea es mucho menos importante que un pastel. Un poquillo duro me ha quedado. ¡Vale! ¡A comer! Fue un triunfo de la ciencia y de la argumentación. Eso sí, ambos salieron pensando que habían ganado. Creo que... ¡Estamos emocionados! Son como niños. Está muy bien, ¿no? Eso queda bien de tal, ¿no? Sí, la cámara temblando. Si estoy un poco más atento a lo que yo diga. Pero si era para dejarte que ensayara esto. Bueno, pues es tiempo, como todos los martes, para hablar con el profesor José Antonio Fidalgo. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la mecánica más tradicional a la tecnología industrial, si le parece. Bueno, la mecánica, como ciencia, vamos a ver, la humanidad desde que nació en sus
primeras manifestaciones, ¿qué buscó? El máximo rendimiento de su trabajo con el mínimo esfuerzo posible. Y ahí está la técnica. ¿Cómo conseguir, con poco esfuerzo muscular propio, la máxima eficacia en esos trabajos que tenemos que realizar? Claro. De ahí que el uso... La primera máquina, según la Sagrada Escritura, fue aquella quijada de burro con que un hermano mataba a otro, claro, ¿no? Claro, efectivamente. Y el primer principio de la termodinámica, ganarás el pan con el sudor de tu... Digo, el primer principio no, el segundo principio de la termodinámica es ganarás el pan con el sudor de tu frente, conversión de energía muscular en trabajo y en calor. De manera que ahí tenemos la tecnología ya desde los primeros albores de la humanidad. Claro. Y para ello se utilizaron durante muchísimos tiempos aperos de labranza que hoy sirven de adorno prácticamente. Es una pena muchas veces cuando ves aquellos mecanismos, aquellas máquinas tan sencillas y tan útiles que usaron nuestros antepasados, la hoz, que no se iba a decir tan vivenciales, el carro, ¿no? Pa' con Dios la mano un carro, decíamos, hay que tirar por el carro, sí, pero hay que echar la mano también, claro. El invento de la rueda. Entonces todos ahí aquellos aperos de labranza, mire que se lento, usaban, fíjate tú, si hasta hoy muchas veces los pones a la vista de la gente y no saben de qué hablamos, y que aquellos aperos, no solo de labranza, una fesoria, aquellos aperos de labranza que en su día eran, no sé, el tesoro de la casa, claro. Hoy los ves a la entrada de un restaurante como depósito de flores secas y maltratados, o los van a comprar a Portugal, por ahí para allá, que, por Dios, es una 30, ¿no? Esta es de 4 dientes. Me llamó la atención ayer con un compañero que le llamó tridente. Sí. Dijo, mira, 4 dientes. Mira un tridente. Cuando yo toda la vida en casa lo llamaban 2, 3, la pala dientes. Sí, la pala de dientes. La pala dientes. Sí. Nosotros también en Colunga decimos la 30. En teoría es una deformación fonética de tridente, sí. Pero que no tiene 3 dientes, evidentemente. Claro. La 30, que tiene su intríngulis, porque el mango ha de ser suficientemente curvo, que hay gente que le pone un mango recto. No, la 30 tiene que tener el mango curvo. Ligeramente curvado, ¿no? Sí, para poder manejarla con cierta... Que luego hay, muy curioso, parecido a la 30, pero con los dientes doblados en L, en Colunga, a ese instrumento, a ese apero, lo llamamos garabato. Sí. Y sirve, por ejemplo, para sacar el cucho o para mover el cucho de la pila del cucho. Bien, y en otros sitios la palabra garabato la emplean a lo que en Colunga llamamos el angazu, el rastrillo de madera. El rastrillo, efectivamente. El rastrillo de madera. Ahí tenemos más. Que nos decía que pasaron de ser... Por ejemplo, que es un pequeño en disímulo del antiguo arao romano, ¿no? Que el antiguo arao, el antiguo antiquísimo, la púa de hacer el surco, era de madera. Era de madera. Claro. Madera de roble fuerte, dura, para poder incidir en la tierra. Luego ya era esa de madera recubierta de hierro o de acero. Luego ya terminó siendo ya de hierro y tal. Durante mucho tiempo este tipo de arado romano se utilizó en Asturias hasta hace... Sí, el arado romano, y en Castilla, sobre todo en la meseta, se siguió usando. Todavía los conocí yo, Claro. Y soy viejo, pero no tanto, o sea que... No. Luego ya vino el otro arao ya auténtico y tal, y ahora ya, el xugo, por ejemplo, este es distinto del nuestro asturiano, ¿no? Pero bueno, esto da la sensación de que es una peñera, de peñerar el maíz, ¿verdad? Sí. Fíjate tú, el mango, la guadaña, pongo por caso. Y esto, también hay que decir, estos son grandes instrumentos de adelgazar. ¿Grandes instrumentos? De adelgazar. Hombre, claro. Hombre, esto... Cogiéndose a esto, adelgazas en un momento. Ponían no hace mucho, yo creo que era en Facebook, y ponían una foto de una guadaña, de un rastrillo de madera, de tal. Dice, método simple de adelgazamiento. Sí. Y de musculación. Hombre, sí, se hacía. Claro que sí. Incluso había el yugo de un cirles vaques, el saber colocarlo y luego atarlo con el sobeu, atarlo
hables del sobeu no te entiende la gente. Pero también pasa con los aperos del menaje de cocina. Sí. Claro. Oye, neno, tráeme con el canchilón, sácame el agua del caldero. Dices, y esto, y a un rapaz de ahora, dice, ¿qué? No sabe de qué hablas, no, claro. no te entiende. Claro. Hay que colgar el pote de las calamilleres del yar. Dice, ¿de qué? Claro. Entonces, estos aperos tan domésticos y tan de casa, ¿verdad? Claro. Bueno, esto en Asturias no se fabricaba, No, esto no. se traía de fuera. Esto era para poner en el burro, pero aquí en Asturias esto no se Explíqueme una cosa, vamos a ver si logramos dar una explicación científica a una cosa. ¿Por qué la vara de hierba normal? La facina. Sí, bueno, Sí. la vara de hierba tiene esa forma que tiene, alrededor de un poste, alrededor Sí. de un palo, y arriba hay que colocar una pota o un cazo boca abajo. Sí, bueno, dicen que es para que facilite también la caída del agua y vaya resbalando y tal. Tampoco es necesario, hay gente que lo pone, arriba un tipo lata o Sí. tipo lo que sea, en otros sitios no. Pero lo importante sí es la forma y el peinado que tiene, el peinado exterior que ha de llevar el balagar o que ha de llevar la facina, la vara de hierba. Sí, ¿por para qué? que el agua resbale por ella y no penetre y pudra la hierba del interior, que siempre tiene que mantenerse seca. Tiene esa forma más o menos entre semiesférico cónica, Sí. pero lo que se busca es que el agua resbale, y si una vara de hierba no está bien peinada, no está bien alisada, que forme esa especie de pulimento, Sí. digamos así, para que el agua resbale y no. Es muy difícil saber construir una vara de hierba, hay que subirse a ella a medida que se va haciendo, saber pisar la hierba para Claro. que salga el aire entre y a ir poco a poco dándole la forma, y el peinado final es importantísimo. Efectivamente. Importantísimo. Y de aperos de estos que marcaron una época, Sí, bueno, nos este vamos... es un carro en disimulo, Sí. en pequeño, ¿verdad? Con el suplemento de esta vara final se la ponía sepa. cuando se iba a la hierba para poder aumentar la capacidad del carro. Pero bueno, esto es un carro de coña marinera, es como de vergüenza, no es el auténtico ni el carro del país, pero el carro del país se hacía con varas de avellano Sí. o de no tal, ¿no? Claro. Y pasamos de lo que sería esto, que fue parte fundamental del Sí, campo sí, y de sí, la sí, vida sí. en Asturias, a un libro que es el último que ha escrito usted, que es Tecnología Industrial, Sí. parte 2. Acaba decir, de salir ahora. en la distancia que va desde esta televisión hasta esta mesa, hicimos una revolución industrial en un momento. Hay que hablar de siglos, de historia, porque el carro del país, Sí. hablo de Asturias, o cualquier carro de cualquier país de este mundo, hay que remontarlo a tiempos, no digo prehistóricos, pero poco menos, porque una vez que se inventó la rueda, que fue el gran invento, uno de los grandes inventos de la humanidad, muchas veces habla, no, es que cuando la humanidad descubrió el fuego, efectivamente, el fuego fue el gran descubrimiento, sobre todo para la conservación de alimentos, la cocción, el asado, etcétera, etcétera. Pero tan importante como el fuego fue la rueda. El día que la humanidad se dio cuenta que un objeto rodando ofrece mucha menos dificultad al desplazamiento que deslizándose, es decir, que el rozamiento de rodadura es muchísimo menor que el de deslizamiento, ese día se facilitó el transporte, el trabajo, etcétera, etcétera. Igual que cuando se descubrió que los cuerpos flotando no pesan. Claro. Un cuerpo que flota no pesa. Claro. Oye, ¿cuánto pesa este tronco de 3 toneladas en el agua? Lo pones como con un dedo, lo sujetas, no pesa. Entonces, fíjate, de transportar un tronco, por decir algo, que pese 1 tonelada, que no hay hombro que lo pueda soportar, a soportarlo flotando en un río, el transporte fluvial por flotación. Ese día la humanidad hizo uno de los grandes avances técnicos. Es decir, el principio de Arquímedes, el teorema de Arquímedes, es más importante que, como la rueda. La rueda fue el gran invento, el gran descubrimiento de la humanidad, la gran tecnología de todo. Bueno, pues desde el carro hasta nuestros libros de tecnología de hoy hay que hablar de siglos de historia. ¿Qué nos encontramos en el libro Tecnología Industrial 2? Pues de todo, desde el porqué del funcionamiento de un motor térmico, de un motor de combustión,
desde la antigua caldera de vapor de la locomotora del compás del chacachá del tren, bueno, desde ahí hasta un tren maglev, por ejemplo, de levitación magnética, y estamos hablando de los trenes de levitación magnética. ¿Qué es un tren de levitación magnética? Bueno, pues sencillamente que creas un campo magnético, con lo cual a partir de las vías el tren se eleva un poco y luego con tracción trasera avanza, pero es que se mueve prácticamente con la fricción del aire, no hay más, no hay fricción de suelo ni de nada, que pueda alcanzar velocidades de 400, 500 kilómetros por hora. Vamos. Como nada. Claro. Oye, espera, que tengo que ir a París a tomar un café, que quedé con un amigo allí, voy ahora en 5 minutos, espérame aquí media horina, que en nada, estoy aquí. Tomo el café ahí en la Torre Eiffel con Monsieur le no sé quién, y ya estoy aquí. Claro, ¿sabes? Pensar que cuando la batalla de Lepanto, o cuando la batalla de no sé quién, el mensajero que iba corriendo para dar la noticia al rey, ¡hemos ganado! Me echaba una semana, y ahora decir, oye, que voy a tomar café en Nueva York, que voy a tomar café en París, voy y vengo. Madre mía. Oye, el ir hoy a Madrid y volver, y voy a tomar café, voy a resolver no sé qué asunto, y me vengo a comer a casa prácticamente. Entonces, estos son sueños que la tecnología de hoy los está resolviendo, pues no digo con una facilidad técnica grande, pero dentro de lo que cabe, sí. Y ahí los tratamos, entonces. Ahí lo tratamos. Hombre, no explicas, aquí no, con este libro no pretendes hacer ningún ingeniero, ni ninguna, sino crear las bases y los fundamentos del porqué de esa tecnología. Claro. ¿Qué es un motor eléctrico? ¿Qué es un motor térmico? ¿O por qué alumbra una bombilla de alumbrar? Ya, entiendo. Y qué ventajas y qué inconvenientes supone un alumbrado. Y luego también dedicamos unos cuantos bloques a todo lo que es el tratamiento actual de la información. Porque la información hoy también es tecnología. Quiero hacer una pregunta antes de finalizar. Quiero tocar 2 temas. ¿Usted es un asiduo usuario de Facebook? Sí, habitualmente. Todos los días escribo alguna cosiquina. Claro. ¿Es Facebook el avance, o Internet, el avance tecnológico que más le ha sorprendido en todos los años de su vida? Sí, vamos a ver, es que esto mío de la informática y cibernética es una historia. Yo conceptualmente siempre fui antiinformático y anticibernético, ¿no? A mí me gusta el olor del papel, el olor del libro. Me gusta escribir a bolígrafo o a tinta. Soy un enamorado de las máquinas de escribir y escribo a máquina. Y cuando me jubilé, mis nietas, hombre, abuelo, no sé qué, tenemos aquí un ordenador, te lo regalamos, porque habían comprado para que escriba el correo electrónico y tal. Y de repente me aficioné a escribir cosas, las historias mías de mi vida en Facebook, que es lo único que sé hacer, poner fotos y escribir historias y recetas y contar cuentinos y tal. Y comprendo que la tecnología de la información es realmente sorprendente, te desborda, te desborda. Pero puede ser tan nociva que me da miedo, En algunos aspectos estás viendo ya no el mal uso del lenguaje y el mal uso de la expresión y del pensamiento, sino incluso la maldad. Entonces, y ya no digo nada si se quieren meter en tu vida privada y demás. Pero vamos, Facebook, como Twitter, como todo este mundo de las redes sociales, es algo que todavía queda mucho por explorar en ello, pero también queda mucho por limitar. Claro. Va a llegar un momento que decir, mira, hasta aquí sí, pero a partir más de allá aquí de ahí ya no, porque la intimidad de las personas, ¿no? Pero yo todos los días escribo. Ahora me estoy metiendo con el Quijote. Sí. ¿Por qué? Porque yo comprendo el cuarto centenario, comprendo la gran obra de Cervantes, pero que el único personaje que asturiano que saca, y lo leemos en el capítulo 16, sea la Maritornes, una mujer medio doncella, que por no llamarla de otra manera, liviana, tuerta de un ojo, enferma del otro, contrahecha, ancha de cuello, curvada de espaldas. Hombre, es que no hay, es un prototipo de asturiano. Es decir, don Miguel, que yo a usted le declaro persona non grata, por lo menos incorde meo, vamos. Claro. Antes de irnos, de manera muy rápida, se ha pescado recientemente el campano. Sí. Bueno, ¿qué receta? Del Sella. Bueno, ahora hay campano. Todos los campanos, todos los campanos. Pero bueno, el del Sella en este caso, que fue el que marcó el más se cotizó, me parece. Efectivamente. ¿No? Pero un poco menos que otros años. Un poco menos que otros años, pero bueno, así todo.
Si usted lo hubiera pescado con una caña muy tradicional como eran estos aperos de labranza, ¿cómo lo prepararía? Como decía yo, contaba aquel paisano que era un guardarríos y había venido Franco a pescar al Sella. Dice, tenga cuidado, don Claudio, tenga cuidado que aquí se resbala. Don Claudio, no tires de pan allá, que hay árboles y engancha. Don Claudio, tenga cuidado. Le dice el ayudante militar de su excelencia, oiga, ¿cómo llama usted don Claudio al general? Dice, para no llamarlo Claudillo, como hacen ustedes, que me da vergüenza. Pues el salmón. Bueno, ¿cómo lo prepararía de una manera bien sabrosa? A mí me gusta extraordinariamente así, y aunque yo ya no, el salmón de río ya no me acuerdo cómo es, y lo hago con el salmón noruego, el mejor que encuentro. Sí. Primero, a la plancha o a la sartén, engraso con un poquitín de mantequilla de vaca, no engraso un poco la sartén o la plancha. Sí. Pongo una rodaja de salmón, más bien gordita, gruesa, por lo menos de 2 centímetros de grosor, no finita. Bien. La plancha muy caliente para que el salmón coja una costra en su superficie, tanto a un lado, luego al darle la vuelta, y así evite la evaporación de jugos de su interior. Es decir, que nos ha de quedar muy jugoso al interior. Muy caliente la plancha, poner la rodaja o las rodajas de salmón allí engrasada con mantequilla, no con margarina. Sí. Y luego el espolvoreo, un poquitín de ajo y perejil y sal. Muy poco sal, muy poca sal, ajo picadito muy fino y perejil. Y lo paso vuelta y vuelta, que quede bien rustido a la corteza, a la cara superficial, pero que quede muy jugoso al interior. Bien. Aparte, tengo preparados unas gambas o unos langostinos pequeños al ajillo tradicional, en el aceite, en una cazuela, un poco de ajo picadito y una guindilla. Y cuando ya está bien caliente todo eso, pongo las colas de langostinos peladas, eso que cojan el colorín de la fritura. Bien, entonces ya en un plato, la rodaja de salmón, le echo por encima, distribuyo las gambas o los langostinos al ajillo, un poquitín del aceite de fritura del ajillo, muy poquitín, porque el salmón ya es suficientemente graso, y adorno con unas hojitas de lechuga picada, no en juliana, pero tampoco muy grandes, con unos tomatitos, unas rodajitas de tomate, o unos tomatitos cherry, de esos pequeñitos, tomatito avellana, y ya está, sin más. Y para adentro. Y un vino, para mí, con el salmón, el que más me gusta, es un vino rosado. Más que el blanco y más que el tinto. A mí personalmente. Claro, como decía al cantar, en cuestiones de gusto nadie dispute, que para ser de gusto basta que guste. A mí me gusta el vino rosado con el salmón. A otros les podrá gustar más un vino blanco, un vino tinto. A mí un vino rosado. Pues fresco, profesor, no helado, fresco. Pues profesor Fidalgo, a ver si puede acompañar eso con una buena estancia en Las Caldas. Vamos allá. ¿Otra moneda? Vamos a ese... Dios mío. Semana tras semana, una que acerté, pero llevo ¿cuántas semanas fracasando? 3 ya, ¿no? 3. Vamos a ver si la cuarta es buena. No. Ya veo yo que no. Ya ve que no. Bueno. ¡Ay! Parecía que sí. Hizo un intento, como dice la juventud ahora, un amago. Un amago en este caso. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos si no hay novedad la semana que viene. Aquí estaremos. Gracias por acompañarnos, como gracias les damos a ustedes por estar con nosotros. Y les comentamos que mañana, a partir de las 9:30 de la noche, de nuevo volveremos a estar con ustedes. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.